El ministro de Salud abrió la posibilidad de acabar con el SOAT. No debería de haber un SOAT. No debería existir un SOAT. Eso debería estar todo dentro del sistema de salud. A pocas horas ya había tomado fuerza un debate nacional sobre ese tema. El propio ministro afirmó que alrededor del SOAT existen muchas irregularidades. Cuando hay un accidente de tránsito, llegan todas las ambulancias. Cuando hay un infarto no aparece ninguna ambulancia. Hay una guerra por recoger el traumatizado. La ADRES, entidad estatal encargada de administrar los recursos del sistema de salud, reaccionó con una campaña: no tener SOAT es un mal negocio, que fomenta el uso del SOAT y el recaudo económico a las personas que deben el SOAT. Para la entidad, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito debe seguir, pero con ciertos ajustes. Alrededor del SOAT hay muchas irregularidades, mucha corrupción y hay que reformar este sistema. Pero eso no tiene que ver con el problema que ya tenemos al día, que es lo que estamos informando a la ciudadanía, que el ADRES ha tenido que pagar 1.1 billones por cuentas de vehículos sin SOAT y que tenemos la obligación legal de recobrarle a los dueños de esos vehículos el valor de esos accidentes. La pregunta que queda en el tintero: ¿quién pagará la atención médica en caso de eliminar el SOAT? Lo que entiendo que señaló el señor ministro ayer es que se metiera dentro del Sistema General de Seguridad Social esa cobertura, o sea, dentro de lo que llamábamos la UPC, el POS, pero bueno, empezará el tema a ser discutido desde varios aspectos, de responsabilidades institucionales, de costos, de financiamiento. El presidente de la República, Gustavo Petro, respaldó la propuesta lanzada por el ministro de Salud por medio de sus redes sociales. El SOAT se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud. Esta es la discusión en el país, ya que más de 58.000 personas propietarias de vehículos que han ocasionado accidentes enfrentan sanciones por no tener el SOAT. Y es que hay un problema grave con la liquidez en el sector salud. De hecho, Paula, la ANDI encendió hoy las alarmas. Se necesita estabilizar eso urgentemente o varios hospitales van a tener problemas serios. Mire, prácticamente aquí podríamos estar hablando de otro riesgo de apagones, pero esta vez en lo que tiene que ver con el sistema de salud, que ustedes saben involucra muchísimos frentes y bueno, que también hace parte de un servicio que es esencial para todas las personas. La ANDI está advirtiendo lo que está pasando en materia de liquidez. Dice que la solución debe llegar en el corto plazo. Esto tiene que ser rápido si de verdad las personas no quieren empezar a sentir esos efectos negativos. Los problemas de liquidez del sistema de salud son grandes y en los últimos 60 días han crecido de manera considerable, lo que se observa con el aumento de la cartera según un informe que presentó la ANDI. No ha habido hasta ahora realmente suspensiones en el servicio de atención a pacientes, pero nos genera gran temor y yo diría que con gran responsabilidad tenemos que alertarle al país alrededor del riesgo que tenemos en caso de que no sean solucionados todos los temas de liquidez que en este momento se deben solucionar. Para esto hacemos un llamado al gobierno nacional, no para buscar culpables, no para generarle extra responsabilidades a nadie, sino para invitarlos a que entre todos solucionemos eso que es o que tiene que ser, digamos, la prioridad para todos, que es la atención al paciente colombiano. Si no hay solución rápida en muy poco tiempo, las personas comenzarán a ver los efectos de esta situación. Si un hospital no recibe los recursos que necesita para poder operar, puede perder viabilidad en un mes. Hay que estabilizar el sistema porque están en juego una cantidad de servicios que se prestan a diario en todo el país y que aún sufre los efectos del COVID. En el caso de presupuestos máximos de los últimos 2 años, tenemos unos atrasos de más de 1.1 billones de pesos. Los giros del acuerdo del punto final pendientes están en cerca de algo entre 700.000 y 1.2 billones de pesos. El análisis mostró, por ejemplo, que la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que reconoce a los afiliados, es insuficiente, mientras que el sistema se le mantienen todas las obligaciones. Pero lo cierto es que tenemos en este momento una UPC del contributivo que es de 1.289.000 y una del subsidiado que es de 1.121.000 pesos. Con ello se trata de cubrir los prestadores, se trata de cubrir la industria farmacéutica, se cubren los dispositivos médicos e insumos, se cubren los gastos medicinales y en realidad los gastos generales que están incluidos dentro de la UPC. Por esa razón, la ANDI propuso un plan de estabilización que comience con el ajuste de la unidad de pago por capitación por una vez
y así se restablezca el equilibrio. Que nos inventemos un sistema entre todos que nos permita reconocer el hecho de que hay unas entidades que han venido recibiendo pacientes, que son pacientes digamos que originalmente estaban en entidades que han sido intervenidas, o pacientes de alto costo o pacientes de alto riesgo, que tienen un desbalance grande en este instante, el cual tiene que ser atendido y tiene que ser atendido en forma urgente. Según la ANDI, el riesgo que no se puede tomar es no tener los recursos para operar y así evitar un apagón del sistema de salud. Imagínense donde cierran un hospital por falta de liquidez. Eso ya es otra cosa. Pero sabe que uno se pregunta si esto tiene que ver es con qué, con voluntad política, porque eso es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo. O sea, esto que otra vez pone la ANDI sobre la mesa es una discusión que se viene dando, digamos que desde el gobierno anterior, cuando se empezaron a cerrar las EPS, entonces aquí pues algunos de los actores del sistema empezaron a tener ciertas inconvenientes y a presentar ciertas coyunturas, pero con el tema de la reforma a la salud de este gobierno se profundizó la discusión. Y se sigue discutiendo y se sigue discutiendo, pero no pasa nada. No, pero sabe que yo creo que ya está empezando a escuchar el problema. Ese es el tono que escucho hoy en la ANDI, es que ya está empezando a escuchar el gobierno, creo yo. Pues ojalá. Creo yo. Pues ojalá que sea así, porque los dos casos, el caso del SOAT, el caso del sistema de salud, tienen factores comunes y tienen un factor común con el caso del sector eléctrico. Por eso Paula con Tino decía otro posible apagón. Uno, el apagón eléctrico, posible, potencial, depende de muchas cosas, pero a la crisis financiera agrava todo. Y otro, el apagón de los hospitales. Acuérdense ustedes que esta discusión viene de tiempo atrás, pero se ha ido modificando. Hace apenas 2 meses y medio, hablábamos de 3 EPS, las más importantes del país, más de 10 millones de afiliados, que ponían una luz de alerta. Y la gente decía, ahí están las EPS otra vez con sus rollos, si eso es un negocio de privados. O por lo menos, quien tiene la perspectiva del gobierno, que considera que lo que hay es una captura de recursos públicos por parte de avivatos privados, a veces los del SOAT, a veces los de las EPS, según el discurso del gobierno. Desde esa perspectiva, eran las EPS que se estaban quejando demasiado. Cuando uno pasa al eslabón siguiente, acuérdense que están los usuarios, las EPS y el sistema de hospitales y clínicas. Ese es más o menos el flujo de la plata. Cuando uno va al eslabón siguiente y la plata no llega al eslabón siguiente y uno está hablando de ir a una clínica o un hospital que no tiene recursos, que no tiene profesionales o que está sencillamente cerrada porque se quebró, la cosa ya es a otro precio. La cosa no es, ay, las EPS otra vez quejándose de que no les llega la plata. Por lo tanto, creo yo que la discusión, si bien es la misma de antes, tiene matices y tiene matices novedosos. Y fíjense ustedes que hoy no estamos hablando solamente del recálculo de la unidad de pago por capitación, que es esa suma que le reconoce el sistema de salud a cada una de las EPS por cada uno de sus afiliados, que era la discusión de hace 2 meses y medio o algo parecido, sino que el mismo presidente de la ANDI ya nos está hablando de retrasos en pagos de presupuestos máximos, de retrasos en deudas que que no se le han reconocido a todo el sistema. Por lo tanto, cuando uno habla de esos huecos de 2 billones, 2 billones y medio, 3 billones, que no tienen que ver con la UPC, que es lo que habría que reajustar estructuralmente, sino con temas coyunturales de liquidez, la cosa es a otro precio. Una última observación sobre el SOAT. Decía el ministro Jaramillo el día de hoy que no solamente ahí había rentas y que había una especie de oligopolio de ambulancias y oligopolio de clínicas chupándole la sangre casi que literalmente al SOAT, sino que hubo un acto que fue un fracaso absoluto, que fue el ofrecimiento de parte del entonces ministro de Transporte de subsidiar el SOAT para ver si más gente se le metía al SOAT, algo que puede costar 2 billones al año, que en el tiempo que llevamos puede costar un poco menos de 1 billón de pesos y que en el momento fue celebradísimo por mucha gente. Qué genialidad del ex ministro Reyes en ese momento decir, vamos a pagar parte del SOAT para que más gente tenga SOAT. Más gente no tuvo SOAT, el hueco fiscal se armó y ahorita estamos pensando en eliminar el SOAT. Bandazo para acá, bandazo para allá. Pero ¿sabe que Paula extraña al ministro Reyes? ¿Por qué? ¿Por las medias? No. Bueno, entre otras cosas, por sus pintas, claro que sí, ¿no? Sí.